Y la verdad es que está siendo una mañana. Esta tarde sí vamos a tener a dos debutantes, pero esta mañana todos los ponentes son ya veteranos de las quedadas y Jorge no es una excepción. De hecho, es uno de nuestros bestecitas de pleno derecho. Ha estado ya en presenciales, en las virtuales creo que no se ha perdido ninguna. Bueno, seguro que lo conocéis. Historiador, director de cine, guionista, escritor. Nos ha pedido, y por eso va a ser el último, hacer su ponencia que se llama Niveles de sangre justo antes de la comida. No tengo muy claro por qué, creo que en el restaurante están preparando unas morcillas, pero no sé qué tiene que ver. Jorge, muchísimas gracias por venir otra vez y nada, deleítanos. Adelante. Bueno, antes que nada agradecer a Prestigio, a Iriscreen, a todos, Verónica, a Santi, que no lo veo por aquí, lo vendrá, imagino, Chus, Fermín, bueno, a todos vosotros por atreveros a invitarme otra vez. Y sí, efectivamente, yo voy a hablaros de un tema que son... A ver si esto va. Libelos de sangre. Quizá el mejor tema para hablar antes de irnos a comer. ¿Alguien sabe qué son los libelos de sangre? Voy a tratar de ser... Me han pedido, por favor, que sea breve, pero quien me conoce ya sabe que me cuesta muchísimo. Vale, ¿qué es un libelo de sangre? Los llamados libelos de sangre son conocidos también como calumnias de sangre, ¿vale? Son bulos, alegatos antisemitas basados en falsas acusaciones, promoviendo la idea de que los judíos asesinan a los no judíos, especialmente a niños, para utilizar su sangre en rituales religiosos. Esto es algo en el que llevo tiempo trabajando, no exactamente sobre el libelo de sangre, sino en un trabajo que verá la luz quizás después del verano, septiembre, octubre, un libro que habla... Esto tiene muchísima relación con los sacramentecas, el hombre del saco y todo ese tipo de casos. Tiene muchísima relación todo esto. Y para eso hablaré de dónde surgen estos libelos de sangre, que como digo son falsedades, son mentiras. Lo importante para mí de este tema es cómo surgen ciertas cosas, ciertas noticias, ciertas falsedades que tienen una grandísima repercusión a nivel histórico, como son estas cosas, como lo vamos a ver ahora. Vale, antes de nada me voy a ir a la antigua Roma. Marco Aurelio Frontón, 95-177 después de Cristo. ¿Vale? Este fue el maestro del emperador Marco Aurelio. Este hombre tenía muchísima trascendencia para Marco Aurelio. En un discurso ante el Senado dijo lo siguiente: Frontón daba por buenas las graves sospechas que el vulgo difundía contra los cristianos. Esto tiene que ver cómo muchas veces los bulos cambian de manos y se transforman. Cuando uno cuenta una mentira, ya no sabes la repercusión que va a tener, cómo se va a difundir y de mano en mano a quién va a pasar. Esto fue lo que pasó con el libelo de sangre. Empezaron contra los cristianos, de mano de los romanos. Según el discurso que dio Frontón, los cristianos despreciaban a los dioses, hacían idolatría, que era un supuesto culto al burro, reuniones secretas que en sus suculentos banquetes entregaban a los peores excesos, incluido el incesto, y por supuesto que cometían infanticidios. Esto no tenía, por supuesto, ningún tipo de verisimilitud, era totalmente falso. ¿Vale? Esto, Frontón atacaba a los cristianos y sus supuestas depravadas costumbres. Escribió una obra teórica sobre los cristianos que Marco Aurelio leyó y sacó una conclusión muy profunda. Era un tremendo desprecio hacia los cristianos. Dichas de las acusaciones parece que fueron creídas por el emperador y más tarde lo recogieron ciertos críticos del cristianismo como Celso, del discurso verdadero contra los cristianos, o por ejemplo el pagano Cecilio en el diálogo titulado Octavios de Minuncio Félix, entre otros, hasta llegar a otro que para mí es más importante, que es Tertuliano. Tertuliano y esta obra, Apología contra los gentiles. Más o menos sobre 200 después de Cristo, ese es el texto. Esto es lo que pone,
que en la nocturna congregación sacrificamos y nos comemos un niño, que en la sangre del niño degollado mojamos el pan y empapado en la sangre comemos un pedazo cada uno, que los perros que están atados a los candeleros los derriban forcejeando para alcanzar el pan que les arrojamos bañados en sangre del niño. Bueno, prácticamente que los cristianos hacían aquelarres y se comían niños. Esto está escrito en el texto. Por supuesto, esto no tiene, tampoco, no hay nada probado de esto, esto es totalmente falso, pero los romanos, muchos romanos odiaban a los cristianos. Y esto tiene que ver con otro gran, si no para mí la gran mentira, el gran bulo que hay sobre estos temas, que son por qué se empezó a odiar a los judíos por parte de los cristianos. Y tiene que ver con una tremenda mentira histórica, que es que para los cristianos quien mató a Jesucristo, fueron los judíos, porque estaba adorando a un Dios que ya no era el suyo. Y esto es mentira, porque quien mató a Jesús fueron los romanos. El método de crucifixión era un método de tortura, un método para matar, exclusivo de los romanos, a quien hacía sedición contra el Imperio Romano, o atacaba al Imperio Romano. Igual que Jesús, en esa época habían decenas, centenares de profetas mesiánicos que acabaron prácticamente igual. Otra cosa es el pueblo que trascendió. Pero Jesús fue muerto por los romanos. La historia que luego cuenta Pablo de Tarso es distinta, porque había que congraciarse con los cristianos. Pero nos vamos al año 303 después de Cristo, en el edicto de Milán de Constantino, que fue cuando se legaliza el cristianismo. El concilio de Nicea, 325 después de Cristo, también Constantino declara a Jesucristo consustancial con Dios. Es decir, Jesucristo es Dios. Pero también se declara al pueblo judío como pueblo deicida, es decir, responsable de la muerte de Jesús. Hay que entender que los cristianos de esa época tenían que congraciarse, no podían acusar al pueblo romano cuando lo que realmente querían era estar con ellos. Roma y Constantino, la Iglesia Católica, tenían ya su archivo expiatorio, es decir, a los judíos. Voy a hacer una aclaración, que esto no tiene nada, llevo tiempo trabajando con esto, no tiene nada que ver, por supuesto no defiendo para nada lo que está haciendo ahora mismo el gobierno sionista, no el pueblo judío, el gobierno sionista con los palestinos. De igual manera que los asesinos de Hamás no es el pueblo palestino, eso hay que diferenciarlo. Edicto de Tesalónica, Teodosio, 380 después de Cristo, el cristianismo ya es la religión oficial del Estado. 392 se prohíben los cultos paganos. Y aquí es donde surge el odio hacia el pueblo judío. ¿Por qué se les acusa de ello? Aquí nos vamos a los orígenes de los primeros de Samaria. Hay que entender una cosa antes de seguir con esto. El pueblo, los cristianos, a diferencia de las demás creencias religiosas, en Roma se tendía, sobre todo a partir del siglo II, así lo primero, pero sobre todo a partir del siglo II, el culto al emperador. El culto al emperador romano tenía que ser prácticamente igual que el culto que había en Oriente a los monarcas, reyes, como se le quiera denominar, de Oriente. El emperador era prácticamente otro dios o semidios. Mientras que las demás religiones o creencias, como creían en diversos dioses, no les costaba absolutamente nada, bueno, pues también adoramos al emperador romano, no pasa nada. Pero los cristianos, cabezones, como somos, o son, RQR, decían, no, el único Dios es Dios y este no. Eso fue realmente el origen de que en Roma no se soportase a los cristianos. Pero como iban creciendo y creciendo y creciendo, al final Constantino políticamente le interesaba que atraerse a los cristianos. Nos vamos contra el señalamiento al judío y tenemos como texto, siglo II a.C., un gramático alejandrino llamado Apión afirmó que cada año a los judíos asesinaban griegos para ofrecerlos como sacrificio ritual, y que en aquellas sangrientas ceremonias se llegaba a devorar las entrañas de las víctimas, y que al hacerlo
declaraban bajo juramento la enemistad contra todos los griegos. Esto sale en el libro del historiador Flavio Josefo, que por supuesto desmintió esto. Alguien puede decir, pero es que Flavio Josefo era judío, ¿qué va a decir él? Para los historiadores le damos bastante veracidad a lo que dice Flavio Josefo. Siglo I después de Cristo. Y nos vamos aquí. La imagen iconográfica más antigua la encontramos en un manuscrito llamado manuscrito Harley, 957, en el foro 22R, pergamino iluminado de finales del siglo XIII, donde podemos ver a un judío llamado Samuel de Bristol hundir un cuchillo en el costado del niño Adán. Pero solamente se ve eso. Hablo de los orígenes de los niveles de sangre, cómo hay una representación de un judío hundiendo un cuchillo en un niño. Pero nos vamos a Norwich, 1144. Este es el origen verdadero, o gran origen, de los niveles de sangre. En Norwich, en Inglaterra, ahí tenemos un mapa posiblemente de esa época, no lo sé. Viernes Santo de 1144, 25 de marzo de 1144, en Thorpewood, cerca de Norwich, un leñador descubre el cuerpo de un niño sin vida de 12 años, con claros síntomas o signos de apuñalamiento en un bosque cerca de su casa. Aquel niño se llamaba William, Guillermito, para los amigos, tenía 12 años. La tumba sería descubierta un mes después por su tío, Baldwin Stuart, quien era sacerdote, y unos días más tarde el obispo de la diócesis de nombre Eberhard acusaba a los judíos de la muerte. Ya por entonces a los judíos lo estaban señalando siempre. Pero el caso es que pasan 5 años, llega a Norwich un monje que se llama Thomas de Mormon, como se diga. Y porque entonces pasó otra cosa, que un cristiano había matado a un judío y había que investigar eso. Y entonces se acordaron de aquel caso, de ese niño que había desaparecido, que le habían descubierto sin vida y que empezaron todo el mundo a acusar a los judíos. Lo que pasa es que en esa época los judíos no podían ser acusados como tal porque eran parte del rey y no los podían acusar. Bueno, sin prueba alguna, dijo que los judíos eran los culpables de aquel caso de 5 años atrás, que había sido víctima de un ritual practicado por los judíos, ya que con ese ritual estaban recreando la crucifixión de Cristo. Por supuesto, sin ningún tipo de argumento, nada más. No tenía ningún tipo de prueba. Pero ya estaba el rum de siglos anteriores. Y no solo eso, también los acusó de asesinar todos los años en lugares diferentes a un niño inocente casi de la misma manera que ellos asesinaron a Cristo. Y la población, claro está, quiso creerle, por lo que no tardaron demasiado en culpar de un complot judío internacional que solía reunirse una vez al año y elegir a un niño para que fuese sacrificado en su localidad, en Norwich. El elegido había sido William Guillermito. Tras aquel infortunado niño recibió culto local hasta se registran 2 milagros, supuestos milagros realizados por ese niño en 1144 y en 1149. Por supuesto, no están reconocidos por la Iglesia Católica. El caso es que sobre todo esto, el infame Thomas de Mormon escribió una obra titulada The Life of Miracles of William, Vidas y Milagros de William, en 1173, siendo considerado como la primera acusación ya formal de asesinato ritual registrada contra los judíos, aunque todo se debiera a rumores. Ahí tenemos la portada del libro. En esa obra, Thomas de Mormon se hace eco de una supuesta declaración de un judío converso, también sin prueba ninguna, llamado Theobald, que era monje, el cual había indicado que en los escritos de sus padres se consignaba que los judíos no podían obtener su libertad ni volver a la tierra prometida sin el derramamiento de sangre humana. De ahí que debieran sacrificar a un cristiano en alguna parte del mundo. Todo esto, como digo, es una tremenda invención. Otros sucesos parecidos ocurridos en Inglaterra desembocaron en juicios, ejecuciones y matanzas sobre los judíos en los siguientes años. De hecho,
Tras esto está el origen de que entre 1290 y 1657 se expulsara a todos los judíos del país. El rumor se extendió, obviamente, por todo el continente europeo. El primer caso de sangre en el continente ocurrió en Francia, luego se extendió a Alemania y otros países. En tan solo 50 años, los cristianos de 8 ciudades europeas se habían acusado a los judíos de ser culpables de realizar asesinatos rituales. Pero en 1255 damos otra vuelta de giro aquí, porque se acusó a los judíos de ser culpables de realizar asesinatos rituales, de añadir un elemento nuevo a estas acusaciones, en la ciudad alemana de Fulda. Se empezó a difundir una extraña, perturbadora y falsa idea de que los judíos asesinaban a niños inocentes para obtener su sangre y bebérsela. ¿Es cómo tiene relación esto con el hombre del saco, Sacatecas y todo eso? Incluso se decía que la sangre de los niños se utilizaba para fabricar pan ácimo en Ascua. Tal vez asociaron el rumor, no sé si conocéis el ritual de la circuncisión de la comunidad judía. Que no todos los judíos, pero algunas comunidades judías sí, para la circuncisión chupan el pene, le echan un alcohol para que la boca tiene una especie de alcohol, pero lo chupan, que para algunos eso es incesto, son sus costumbres, hay que respetarlas, ¿no? Como se dice. Pero sí es verdad que eso pudo tener parte de culpa de que se pensaba que se utilizaba la sangre de los niños para hacer rituales. Muchas veces el desconocimiento de ciertas prácticas hace que inventemos también otras. Aquí en España, Alfonso X el Sabio, en sus famosas partidas, ya había consignado, ante la posibilidad de que esto fuese cierto, que esa práctica de los judíos, sin pruebas, que ya solo llevaban los rumores, por lo que llegó a establecer en su obra un máximo rigor en el castigo en el caso de que fuese cierto que eso ocurría en España. Finales del siglo XIII, la cantidad de acusaciones se había más que triplicado a pesar de los esfuerzos de muchos soberanos y papas que insistieron que tales acusaciones eran totalmente falsas, insistiendo en el que el judaísmo, y esto es cierto, el judaísmo no permite el asesinato ritual. ¿Cómo queda la cosa? Que incluso el propio Papa X, en 1272, tuvo que emitir una bula papal titulada Carta a los Judíos, donde intentaba asegurar a los cristianos que esos informes generalizados de que los judíos secuestraban y asesinaban a niños cristianos para usarlos en sus rituales secretos de sangre oculta eran completamente infundados. En esa carta, Gregorio X dice: como sucede ocasionalmente en algunos cristianos fieles a sus hijos cristianos, los judíos son acusados por sus enemigos de llevarse y matar en secreto a estos mismos niños cristianos y de hacer sacrificios de corazón y la sangre de estos mismos niños. Y muy falsamente afirman los cristianos que los judíos secreta y efectivamente se han llevado a estos niños y los han matado, que los judíos ofrecen el sacrificio del corazón y la sangre de estos niños, ya que su ley en este asunto prohíbe, precisa expresamente que los judíos sacrifiquen, coman o beban la sangre o comer la carne de animales que tienen garras. Esto también resultó de particular interés para los ávaros y los corruptos, porque en la misma carta Gregorio X decía que algunos cristianos lo que hacían era esconder a sus hijos durante un tiempo largo para decir que los judíos habían secuestrado y se habían llevado a sus hijos para extorsionar a los judíos para sacar el dinero. Esto tiene mucho también que ver con el odio que se tenía a los judíos por la judía porque estaban amasando pequeñas fortunas. Pero esto también tiene culpa del cristianismo, porque el cristianismo, como tal, el catolicismo, prohibía hacer dinero con el dinero, ¿no? Negociar con el dinero. Y como a los judíos prácticamente no se les dejaba pertenecer a muchísimos gremios, a los gremios de trabajo, ¿qué otra opción le quedaba? Pues comerciar y ganar dinero con dinero. Eso generaba, pues, el que gana mucho dinero al final genera mucha envidia. Y nos vamos, este es un cuadro del martirio de San Simón de Trento, de Giovanni Gasparro, de 1963. Vamos a hablar del caso que dio totalmente un vuelco a todo esto. No sé si lo conocéis, que es el caso de Simón de Trento. ¿Conocéis? Vale. ¿Qué siglo? 1475. En Trento, al norte de Italia, hablando cerca de Austria. Aquí tenemos al niño, convertido por supuesto en santo, el asesinato del niño Simón. Un 21 de marzo de 1475, en plena Pascua judía, igual que pasaba en el caso, desapareció un niño llamado Simón, que era judío, el niño, ojo,
hijo de un curtidor llamado Andrea Davenport, de poco más de 2 años, de la ciudad italiana de Trento. Poco después, el 24 de ese mismo mes, su cuerpo fue hallado mutilado y sin vida. Se dijo, y esto es una especie de... Es muy común que se empezase a decir que todos los niños que desaparecían o gente que desaparecía se hallase siempre en casa de judíos, totalmente falso. Se dijo que el cuerpo se había encontrado en el sótano de un prestamista del pueblo, un judío llamado Samuel, y las consecuencias de ese brutal asesinato no tardaron en materializarse. El obispo de Trento, Johannes de Hindenburg, nada más enterarse de esto, ordenó arrestar a 23 judíos, tanto hombres como mujeres, acusándolos de ser responsables de ese horrible asesinato. Probablemente era la mitad de la población judía de Trento. Mientras esto ocurría, el niño Simón fue rápidamente adoptado por los cristianos y venerado como santo. Repito, el niño Simón era judío. Enseguida lo adoptaron por los cristianos para acusar a los judíos de estar practicando un ritual contra los cristianos. Ahí tenemos al niño ya santo. Tras ser detenidos los 23 judíos por orden del obispo de Trento y tras el hallazgo del cuerpo de Simón, se extendió el rumor de que, como era la Pascua judía, habían utilizado su sangre para confeccionar lo que hemos dicho antes, pan ácido, que es el pan con el que ellos hacen su ritual en su Pascua judía. Se les acusó a los 23 judíos de utilizar la sangre de Simón para cocinar. Los judíos, bajo tortura, como suele pasar en esa época y en todas las épocas que ha habido tortura, confesaron que habían cometido el crimen. La población ya encontró así, por supuesto, a los responsables, que querían que fueran explicados por medio de ese mito tóxico y falso. Quizás señalar a otra persona o a un colectivo entero alivia el dolor muchas veces de encontrar al responsable de la pérdida de tu hijo o del asesinato de tu hijo. No obstante, al culpar a los judíos de llevar a cabo este esotérico rito, nadie recordaba o no quisieron recordar que el uso de derivados de la sangre está prohibido por la fe judía. Tampoco se tenía en cuenta el motivo que los ritos judíos se llevaron a cabo a puerta cerrada en una realidad impuesta por la mayoría cristiana que desplazaba a la comunidad judía hasta los márgenes de la sociedad. Toda sociedad, cuando no nos gusta una parte de nuestro entorno, ¿qué hacemos? Los desplazamos. Siempre, a los extranjeros, no nos gusta. Es decir, no había ninguna sola prueba de que los judíos eran responsables del asesinato de Simón, más allá de una creencia errónea causada por esos libelos de sangre. El propio Papa Sixto IV, tras enterarse del caso, escribió al obispo para pedirle que detuviera todos esos procedimientos porque no tenían base legal, realmente. No tenían prueba ninguna de que habían sido los judíos. Pero 8 de ellos ya habían sido condenados a la horca, y si bien fueron las fuentes difieren sobre el número de ejecuciones y los métodos empleados, se sabe que el Papa envió un emisario atento para evaluar la pertinencia de aquella investigación, pero tras negar el martirio del niño y solicitar la liberación de los prisioneros judíos que aún no habían sido ejecutados, este hombre enviado por el Papa fue expulsado de la ciudad. El Papa no le quedó otra, por no tener un enfrentamiento con el obispo, que ceder y admitió que el juicio había sido correcto. Pero, de manera contradictoria, publicó una carta en la que reiteraba los derechos judíos y criticaba a los juicios a los asesinatos rituales. El propio Papa, que sea yo el que tenga que defender al Papa, pero esta es una xilografía que se hizo en el siglo XV sobre este asesinato de Simón, ¿vale? Aunque el asesinato de Simón ya tenía precedentes, lo que ocurrió en Trento se usó para justificar posteriores libelos de sangre. Se sabe que durante la tortura a uno de los judíos de Trento se le obligó a confesar bajo tortura el que se confiesa lo que sea, y más cuando está la Inquisición por medio. Que en el estado alemán de Baviera también ocurrían ese tipo de asesinatos rituales. El obispo, al ver esto, escribió rápidamente al obispo de la ciudad bávara, que a su vez arrestó a muchos judíos y terminó con ellos, los asesinó. El efecto dominó que tuvieron esas confesiones forzadas fue terrible, ya no solo por las acusaciones
de los cristianos contra los judíos, que también entre los propios judíos que para salvar la vida acusaban a otros judíos de esos mismos crímenes. ¿Vale? Toda una cadena de mentiras, sangre y horror. En España no ha podido ser menos. Llegó tarde, como en España, como todo, siempre llega tarde en Europa. Ahora explicaré esto. Edicto de Granada, 1492. Reyes católicos expulsan a los judíos de España. ¿Por qué los expulsan? No está, ahora explicaré un caso que tuvo muchísimo que ver con eso. Tenemos a Jerónimo de la Huerta, médico de Felipe IV, que propuso que se exigieran estatutos de sangre a los médicos, ya que consideraba que muchos de los médicos eran falsos judíos. ¿Vale? Tras proclamar que los judíos se fueran expulsados, muchos judíos se convirtieron al cristianismo. Están los cristianos viejos y los cristianos nuevos. Los cristianos viejos no aceptaban a esos cristianos nuevos porque para ellos muchos en verdad lo que habían hecho ha sido, bueno, me hago cristiano, no te preocupes, pero dentro de mi casa practico mis rituales. Este médico fue muy duro contra ellos. Se llegó a decir que asevera con severidad Aznar que los judíos se delataban por su característica fetidez, solo neutralizada cuando beben sangre de un niño cristiano sacrificado. Hasta ahí habían llegado todo ese tipo de historias, bulos. Y tenemos el caso fraudulento, y esto es maravilloso, del Santo Niño de la Guardia. ¿Conocéis este caso? ¿No? Bueno. Existen otros casos, por ejemplo, como el de Santo Dominguito del Val, en Zaragoza, o el Santo Niño de Sepúlveda, en Segovia, donde también se le rinde culto. Pero el caso por excelencia en España es el caso del Santo Niño de la Guardia, en Toledo, ocurrido supuestamente a finales del siglo XV. Aunque fue un caso de gran trascendencia en aquella época, además el proceso inquisitorial que tuvo lugar en 1491 fue organizado por nuestro más insigne y maravilloso y perturbador Torquemada, exactamente. Vamos a ver qué pasó. Existen sobre este caso varias versiones, ¿vale? Yo he recogido un poco la que es la más común, que habla del rapto de un niño de 4 años que era hijo de un tal Alonso Pasamontes y de Juana, llamada la Guildera, que cuando este niño acompañaba a su madre, que era ciega, a pedir limosna a la puerta del perdón de la Catedral de Toledo, no se ve ahí, un 15 de agosto de 1489, al parecer los malvados judíos, al darse cuenta de que la madre era ciega, cogieron al niño, se lo llevaron al cercano pueblo de la Guardia para darle muerte, pero no una muerte normal. Según la tradición, la muerte de Pasamontes tenía que hacer lo mismo que la muerte de Jesús en la Pasión de la Semana Santa. Tenían que gastarlo y llevarlo al niño a la cueva del pueblo de la Guardia, llamada Cueva de C, no me acuerdo el nombre ahora. Luego la sacaron, lo llevaron a un huerto cercano para que hiciese una oración. Después, tras desnudarlo, lo azotaron por todo su pequeño cuerpo, que comenzó a sangrar, lo ataron a un gran palo, le colocaron una corona de espinas y le hicieron cargar una cruz a cuestas que le era conducido a la cueva de los judíos. Por último, ya en la cueva, y tras realizar todo eso que es la pasión de Cristo, llevar el madero encima, le tenían que sacar el corazón como otra de las formas del ritual que tenían que hacer los judíos. El pobre niño, seguro que se difundió, murió. Y según la tradición, ese mismo momento, la madre milagrosamente recuperó la vista. Los autores, según el proceso judicial que se llevó a cabo, fueron los hermanos Franco. ¿Vale? A partir de ahí, el nombre de Franco en ese sitio es como decir el demonio, pues como ahora también en España, de Franco. Bueno, quien según la tradición, o lo que se suponía en esa época, necesitaban conseguir el corazón de un niño cristiano y una hostia consagrada con la que poder realizar un conjuro que permitiera invertir la situación de dependencia de los judíos frente a sus malvados opresores cristianos. Y para ello, como ya han leído, y debido al odio que como judíos profesaban a Cristo, necesitaban recrear su muerte un Viernes Santo con todo lujo
todo lo que aquel niño padeció, los tormentos que tuvo que sufrir, tenían que ser calcados al patrón del teatro religioso de la época. Y en aquello no acabó para el pobre Juan hasta que uno de sus verdugos le arrancó el corazón. Existen varios libritos, cómics, pero la historia continúa. Para realizar este ritual no bastaba solamente con hacer todo eso. Tenían que hacer una especie de hechizo para, según lo que cuenta la historiografía de esta época, querían envenenar con esa sangre y con esta hostia consagrada, querían envenenar a todo Toledo echando en el agua esa hostia consagrada con ese corazón para envenenar a todos los cristianos. ¿Vale? Voy a ir aligerando, no sé qué era, y ya luego me da risa. Vale. Bueno, el caso es que este corazón, que fue envuelto en un pañuelo, de camino a Ávila, Benito, que fue el que cogió el corazón, se detuvo en una iglesia. Esto es lo que cuenta la leyenda, ¿vale? Se llevó a una iglesia para rezar un poco, para hacer como que no había pasado nada, y empezó a orar. Trataba de despistar a todo el mundo, pero ¿qué pasó? Según la leyenda, de repente la sagrada forma, la hostia consagrada, empezó a iluminarse. Y eso fue lo que le delató, y las personas allí, extrañadas, horrorizados, encontraron en su bolsillo el corazón del niño. Bueno, a Benito lo detuvieron, al parecer delató también a sus cómplices, a los hermanos Franco, y empezaron a detener a todos estos judíos. Que por supuesto también los hermanos Franco estaban en una iglesia tratando de aparentar que ellos no tenían nada que ver, que eran cristianos, que seguían siendo cristianos. Posteriormente, la tradición popular, que ya sabemos cómo funciona, mantuvo el nombre de Cristóbal. Cristóbal significa el portador de Cristo. Es que en diferentes versiones de esta historia no se llama Cristóbal, se llama de una manera, se llama de otra manera. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente no existe ningún documento, nada, que diga que ese niño existió, ni siquiera esa familia existió. No existió ese tal niño desaparecido, no existe nada, ni siquiera la madre era ciega, no existía la madre porque no existía el niño. Había que, y aquí es donde entra el Torquemada. Torquemada fue de los que sacaron todo este tema y se lo inventó totalmente, ¿vale? Esto es lo que se esconde tras los años de plenitud de los reyes católicos. Se ha llegado a decir que incluso este accidente fue clave para que los propios reyes tomasen la decisión de expulsar a los judíos. La segunda mitad del siglo XV he visto sentarse un tipo de creencia que estigmaba a los conversos con argumentos raciales nunca escuchados antes con tanta beligerancia en la península. Y estos primeros cristianos nuevos, estos judíos que habían sido convertidos al cristianismo, casi sin excepción, judíos secretos cuya herética pravedad los convertía en un peligro para la religión y la corona, esto es lo que se llegaba a decir entonces, ¿vale? La Inquisición puso en marcha una tremenda farsa. ¿Cuál era? Utilizar a Torquemada, como he dicho. Aquí está Torquemada. Bueno, Torquemada usó totalmente este caso porque no soportaba a los cristianos. Esto tiene mucho que ver también un texto, ¿vale? De 1458 por Antonio de Espina, que dedicó parte de su vida a recopilar distintas acusaciones de crímenes judíos anticristianos surgidas en la Europa medieval. Por supuesto, la historia que hemos contado antes, de Norwich, en Inglaterra, y de todo lo que había sucedido después. Este hombre, Alonso de Espina, recogió todos esos casos. Torquemada le dio veracidad a todo esto y, claro, cuando tú le das veracidad a alguien, depende de tu sesgo cognitivo, pues te lo crees. Y entonces había que crear un caso para que la gente de España, los cristianos viejos, odiasen a los judíos. Y se inventó esto. Lo cierto es que los famosos nivelos apenas habían tenido en España eco hasta que Alonso de Espina escribió su obra.
y hasta un supuesto caso también que pasó en Segovia en 1428, que llevó a la hoguera también a varios judíos de la villa de Sepúlveda, que provocó el asalto y la desaparición de la judería de San Paredán, lo que favoreció que se extendiese el germen del odio hacia los judíos. Tampoco aquí existen datos reales de qué fue lo que pasó, no existe ningún dato. Y a ver si sabe quién era por aquel entonces el prior de la segoviana Santa Cruz Real, Torquemada. En realidad, lo que posiblemente pasó es que el 6 de junio de 1490, sin que se supiera por qué, Benito García, de profesor catador y converso, a su regreso, Benito García es el que se le pilló con el corazón y con la hostia consagrada. A su regreso de Santiago de la Guardia fue detenido en Astorga, ya tenían a la víctima del complot, al parecer le requisaron una hostia consagrada y tras torturarlo con ganas, consiguieron sacarle la confesión de la existencia del complot que acabamos de dar cuenta. En su confesión, sacada a golpes, delató a sus amigos y conocidos de la Guardia y del pueblo vecino de Tembleque, todos ellos conversos, claro. Así pues, los siguientes días fueron apresados, los hermanos Franco, un joven zapatero, a todos los conversos que ellos entendían que habían sido los culpables de eso que nunca había ocurrido, pero a base de palos en la confesión, pues lo sacaron. Ese niño, como digo, no existía, no existe ningún dato de que exista ese niño. Bueno, voy a pasar todo esto, porque no me da tiempo. Un historiador, crítico y entrevista español llamado José Amador de los Ríos, en su obra Estudios históricos, políticos y literarios sobre los judíos en España, publicado en 1948, señalaba entre las acusaciones habituales contra los judíos una que dice: en remembranza de la muerte que dieron a Jesús, sacrifican los Viernes Santos a niños o jóvenes cristianos, poniéndolos en una cruz y bebiendo su sangre. Todavía, aún en 1848, había quien se creía toda esta historia. Fijaros lo que tiene un bulo, como sigue y sigue y sigue. Finales del siglo XIX, el Observatorio Católico, es el diario que a día de hoy se llama el Observatorio Romano, recogía más de un centenar de hechos registrados, comprobados científicamente, me río yo de eso, sobre hipotéticos casos de crímenes rituales perpetrados por los judíos. Todo esto siempre son rumores porque nunca hay un dato exacto, nunca hay un dato, nunca hay nada. ¿Conocéis esto? Los protocolos de los sabios de Sion. Vale. Es posiblemente el libro de sangre más famoso de todos. Es un panfleto creado por Orjana, la policía secreta de la Rusia zarista. La Rusia zarista odiaba tremendamente a los judíos y creó este libro diciendo que era obra de los propios judíos para hacer un complot a nivel mundial para quedarse con el poder. Inventaron toda una sarta de mentiras, y entre esa sarta de mentiras están los libros de sangre. ¿Qué pasa? Que esto justificaba los pogromos, que es linchamientos, matanzas dirigidos contra el pueblo hebreo. ¿Qué repercusión tuvo ese libro? Los nazis dieron total veracidad a ese libro de los protocolos de los sabios de Sion, que, como he dicho, era una invención creada por la policía secreta de la Rusia zarista, un tremendo bulo que los nazis creyeron a pie juntillas y provocó lo que hoy conocemos como el Holocausto. Fijaros hasta dónde llegan los bulos, ¿vale? Así que, ya saben, tengan cuidado con los bulos porque no sabemos hasta dónde llegan. A día de hoy, que parece que estamos todavía, hay casos que se han dicho. Incluso en Rusia, creo que en 2004 o 2006, no me acuerdo ahora, se llegó a decir que algunos judíos habían también secuestrado a los niños para cometer. Por supuesto era falso, pero lincharon a varios judíos en esa zona. A día de hoy existe también la creencia, no sé si la habéis escuchado alguna vez, porque todos estos casos al final se van modificando a través del tiempo y siempre tiene que ver con algo político. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, hasta hace no mucho, y todavía sigue,
Se cree, y lo habéis tenido que ver por internet, segurísimo, que ciertos políticos, siempre con tendencias más al Partido Demócrata, cineastas, directores, actores, hacen rituales con niños y con sangre. ¿Esto lo habéis tenido que ver alguna vez? ¿Dónde están las pruebas de eso? Ya, pero sin pruebas, la verdad, quien afirma algo en ciencia, quien afirma algo, tiene que demostrarlo, porque si no, anchas Castilla para decir lo que yo quiera. O sea, ¿cómo digo yo ahora que todos vosotros que estáis aquí habéis matado a 100 personas? Y que me lo neguéis, no puede ser verdad. No, tienes que demostrarlo. No basta con decirlo. Porque cuando dices algo como este caso, como esto de los sangre, sin ningún tipo de prueba, más allá del odio que tienes sobre los judíos, lo que provocas es que el odio se expanda y ya no lo controlas. ¿Dónde está la verdad ahí? Así que, bueno, este caso lo quiero poner sobre todo porque estamos viendo como a día de hoy los bulos están cada vez más extendidos y hay que tener muchísimo cuidado a la hora de contrastar las noticias porque no sabemos hasta dónde nos pueden llevar. Y hasta aquí. ¿Preguntas? Mataron sí a Jesús, pero hay dos hechos. Sube el tono que no te escuchan. El Sanedrín creo que lo condenó a Jesús. No, el Sanedrín lo que dijo fue que Jesús se estaba proclamando como el Mesías. Y que eso ellos no lo toleraban. Pero no entendiendo a qué fuente. Nos vamos a la Biblia. Son las... Sí. Pero lo que sabemos los historiadores... Sí, pero los historiadores sabemos que la crucifixión era un método de tortura romano, no es judío. No es judío. Quien realmente mataron a Jesús fueron los romanos. Lo que pasa es que la religión cristiana, tal como nosotros la conocemos, es la de Pablo de Tarso. Es lo que se difundió después a los gentiles. Realmente Jesús, y lo digo por las palabras que dijo Jesús y de los propios primeros textos, es que Jesús quería predicar por y únicamente para el pueblo judío, no para el mundo entero. Jesús quiere predicar para el pueblo judío. El que proclama, el que se lleva, el que extiende todo eso es Pablo de Tarso. Sí. Si nos atenemos a la Biblia. Pero ¿cuándo está escrita la Biblia? ¿Y quién difunde la Biblia? Sí, sería otro debate. Pero quien difunde cristianismo a los gentiles, al pueblo gentil, al mundo romano, es... Una vez que muere Jesús, existen varias tendencias diferentes. La que predomina un poco es la del movimiento más griego, que es la que domina Pablo de Tarso, que lo que quiere es extender todo ese pensamiento de Cristo al pueblo gentil, es decir, al mundo romano. La palabra de Dios, todo eso donde se extiende realmente en Roma, en el Imperio Romano, es a través de lo que dice Pablo en sus cartas. ¿Qué pasa? Que obviamente tú, cuando quieres crecer en un sitio, lo que no vas a acusar a los romanos de asesinos, porque entonces no te dejarían. De hecho... Lo que no se puede coger es una parte de la Biblia para apoyar unas teorías y otra parte de la Biblia dejarla de lado. O sea, hay una parte de la Biblia política, sí, una visión política y una visión que es más religiosa. Claro, sí, van unidas o no, depende de cómo se mire los contextos y depende de cada uno cómo lo asimile. Sí, pero yo me voy al hecho histórico, más allá de lo que se diga en un sitio, se diga en otro, el hecho histórico que Jesús, ¿cómo fue muerto? Porque tenían que firmar los romanos, no podían asistir a nadie si no firmaban los romanos. Los romanos fueron los que lo mataron. Pero Poncio Pilato, sí, pero Poncio Pilato no se lava las manos. pero fue llevado por los... Pero la muerte por la crucifixión Sí, exacto. es porque eres un sedicioso, eres un Puigdemont, ¿sí? Eres un Puigdemont del Imperio Romano.
Sí, porque Pilato se la Sí, sí, se lavó las manos, pero quien mata a Jesús con ese método, ellos se podían haber lavado las manos y haber dicho a los judíos, matadlo a vosotros, y lo hubiesen lapidado a Jesús. ¿Por qué lo matan los romanos? Esa es la gran pregunta. Bueno, tenemos que parar aquí. Que la morcilla